Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del número 149 de la revista Economistas, de la revista de nuestro colegio, que hemos dedicado esta vez al análisis de la evolución de las pequeñas y las medianas empresas en España. Bueno, este número lo ha coordinado Rafael Pampillón, que es miembro de la Junta del Colegio y del Consejo de Redacción de la revista. Pues agradecemos mucho su trabajo, su duro trabajo, junto con Ana Cristina Mingorance, de la Universidad de CEU San Pablo. Nos acompaña también Valentín Bote, que es yo creo que seguramente todos ustedes lo conocerán, entre otras cosas porque siempre que le llamamos al colegio siempre está disponible para estar con nosotros, para ayudarnos en nuestras labores, lo cual le agradecemos mucho. Es un gran especialista en el mercado laboral y en otros temas. Y, por supuesto, el director de la revista, Jaime Requeijo. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque quiero darle la palabra a estos señores que son los protagonistas fundamentales de la revista. El tema de las pymes son importantísimas, como todos conocen, en la estructura económica de nuestro país, en las empresas que representan, en el empleo, en la competitividad de la economía española. Son claramente uno de los temas más importantes desde el punto de vista estructural de la economía española, y lo que hemos querido en este número de la revista es analizar cuál es su situación, cuál es su problemática, esencialmente, ¿no? Aunque con más detalle, pues ahora nos van a contar. Como digo, voy a dar en primer lugar la palabra a Rafael Pampillón para que nos cuente un poquito lo que tenemos aquí en este número tan interesante. Muchas gracias, Rafael. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los autores, en primer lugar, por la colaboración y por la dedicación que han tenido para escribir los artículos de este número. No tengo que dar las gracias al director de la revista, que un día falté al consejo de redacción, ya no volví a faltar más, y ese día que falté me asignaron el que coordinara este número de las pymes, ¿no? Ya no vuelvo a faltar, pero cualquier día que falte me asignan la agricultura y la ganadería de Cantabria o la economía de la alta moda, yo qué sé, cualquier cosa. O sea que no vuelvo a faltar a un consejo de redacción. Pero bueno, me lo tomé con la mayor ilusión, con el mayor interés, busqué a la gente más preparada y afortunadamente ha sido un número que a mí me parece muy interesante, porque efectivamente si yo preguntara aquí, que levantaran la mano a aquellos que creen que las pymes crean mucho empleo en España, pues probablemente todos levantaríamos la mano, porque generan una gran parte del empleo. Si cogemos solo la población empleada, lo que vienen siendo los que cotizan a la seguridad social, quitando a los autónomos y quitando a los empleados públicos, el 62% de los trabajadores trabajan en pymes. Y las pymes representan pues el 99% de la población empresarial. Es muy importante esto porque si analizamos los estudios de OCDE y estudios diferentes de la innovación, de los startups, de lo que son aventuras empresariales y todo lo que tiene que ver con la mejora de la innovación, las incubadoras de empresas, pues toda esa tecnología supone una importante aportación al crecimiento económico de los países, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Alemania. Empresas jóvenes de 4 años, empresas pequeñas y medianas de una relativa juventud, son las que aportan más al crecimiento futuro. Y eso son pequeñas empresas que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar, que luego se convierten en medianas y muchas de ellas luego se convierten en grandes, ¿no? Como tenemos en la cabeza todas las empresas de las redes sociales, como es pues, Facebook o Yahoo, Google, etcétera, empezaron muy pequeñas. Microsoft empezaron muy pequeñas y luego se convirtieron en empresas grandes. Y eso es lo que hay que cuidar, porque es esa creación de empresas, ese emprendimiento. Hay artículos muy bonitos, muy bien llevados, como es el de
Gail Allard y Vanina Faber de la iniciativa emprendedora y el autoempleo en las mujeres jóvenes, o como es el de la internacionalización de las pymes que ha hecho el Servicio de Estudios del ICO, los retos de internacionalización de Fernando Aparicio. Todas estas son artículos que muestran cómo las pequeñas y medianas empresas se han apuntado al tema del crecimiento, al tema de la exportación. O sea, si miramos las empresas desde el año 7 al año 16, pues vemos que han aumentado las empresas exportadoras en 50.000. Pero las ventas de cada empresa, la media, se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque cada vez son más pequeñas y medianas empresas las que exportan, las que han hecho ese milagro económico español de salida de la crisis, que es la exportación, que tanto ha hablado muchas veces el decano, que le he oído yo, de cómo hemos pasado de representar el 24% del PIB en exportaciones de bienes y servicios al 34% del PIB en exportaciones de bienes y servicios. Y eso lo han hecho las pequeñas y medianas empresas, pasando de casi 100.000 en el año 7 a 150.000, 50.000 empresas más. Y si cogemos empresas que tienen vocación permanente de exportación, hemos pasado de 10.000 más, de 50.000 a 60.000. O sea que realmente las empresas pequeñas y medianas han tenido un papel fundamental en la salida de la crisis, en el crecimiento económico, y lo van a seguir teniendo. Y eso es importante para el aumento de la productividad. Porque si hay productividad, hay crecimiento, hay empleo, hay recaudación fiscal, hay cotizaciones sociales, se aumenta la productividad, mejora las cuentas del Estado y se facilita el pago de las pensiones, que es el gran problema que ha salido a la luz en estas últimas semanas de si se pueden pagar o no las pensiones. Pues las pensiones se podrán pagar si hay recaudación. Y la recaudación depende en buena medida del aumento de la productividad. Por eso hay que cuidar que haya empresas innovadoras, tecnológicamente avanzadas, que sean pequeñas al principio y luego se conviertan en medianas. Y termino diciendo que para eso hace falta reducir los obstáculos que se producen de pasar de una pequeña empresa a una mediana empresa. De una empresa de 10 a 49 trabajadores, de 10 a 49 trabajadores son 140.000 empresas. De 1.300.000 empresas, 140.000 empresas son de 10 a 49. Luego casi todas, el resto de ese 1.300.000 son menores de 10 empleados. Son muy pequeñas empresas, microempresas. Pues dar el salto de 10 a 49, pasar a 50, pasar a mediana, pasar de pequeña a mediana, la cantidad de obstáculos que nos cuenta el artículo del Círculo de Empresarios, que nos cuenta Antonio García en algunas razones de por qué no crecen las pymes en España. Hay bastantes artículos donde se pone de relieve las dificultades fiscales, administrativas, burocráticas, del mercado laboral, por las cuales pasar esa barrera de pequeña a mediana, y este es un número dedicado precisamente a las pequeñas y medianas empresas, pues es algo que incluso hace que muchos empresarios, cuando llegan a 49, se montan otra empresa para no alcanzar esa barrera de 50 y montan otra empresa hasta 49, porque el tener más de 50 empleados pues ya tiene muchas dificultades fiscales, laborales, de información, de auditoría, de agencia tributaria, y eso lógicamente es algo que se debería evitar para que haya más crecimiento en las empresas. Y habiendo más crecimiento en las empresas medianas y las grandes son empresas más competitivas, más exportadoras, son empresas que emplean a más gente, que cierran con más dificultad y que por tanto dan más estabilidad a la economía española y al tejido empresarial. Termino pues otra vez dándole las gracias al director de la revista por haberme encargado esta coordinación.
lógicamente al decano por estar aquí presidiendo, que no sé si tengo que dar las gracias porque lo suyo es estar aquí presidiendo y se lo agradecemos que esté porque sin duda le da mucho más relieve a este número que hoy presentamos, a todos ustedes por su presencia y especialmente a Cristina Mingorance, que me ha ayudado a coordinar este número, y a todos los autores que han escrito en este número de la revista Economistas del Colegio. Muchas gracias, decano. Bien, vamos a darle la palabra a Valentín Bote. Valentín ha escrito uno de los artículos de la revista que tiene como título ¿dónde estás? Las pymes y el mercado de trabajo en España, y bueno, que hemos querido invitar a que nos cuente su análisis, que como van a ver es un análisis muy sesudo, muy interesante, muy profundo sobre la situación del mercado laboral en las pymes. Muchas gracias, Pascual, por tus elogiosas palabras. Y muchas gracias al colegio, al director de la revista y a Rafael Pampillón por contar con mi participación en este número sobre un tema que yo creo que tiene cierta paradoja, y es la importancia que tienen las pymes en España y lo relativamente desconocido que muchos aspectos de su ámbito pues son para la mayor parte de nosotros. Yo el otro día hacía un pequeño experimento con los alumnos de mi clase en la facultad y les hacía la siguiente afirmación. En España tenemos 1.300.000 empresas, según los datos de Seguridad Social de empresas registradas en sus cuentas. Les decía, ¿cuántas de este 1.300.000 empresas tienen más de 250 trabajadores? Es decir, ¿cuánto del 1.300.000 empresas no son pymes en España? Bueno, pues ellos hacían sus cálculos así a bulto, pues debían pensar que en torno al 10% de las empresas serían grandes, el resto serían pequeñas, y entonces pues daban cifras pues de 150.000, 100.000 empresas. Bueno, pues la realidad es que en España, a día de hoy, bueno, datos de agosto, del 1.300.000 empresas hay 4.000 que tienen más de 250 trabajadores. Solo 4.000. 0,3%. Es decir, que estamos en un país de pymes. El 99,7% de las empresas en España tienen menos de 250 trabajadores, pero además dentro de eso tenemos que más de 3/4 partes de las empresas son micropymes, tienen menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, es una estructura empresarial pues muy particular. Lógicamente, aunque son empresas muy pequeñas, son muchas, y entonces dan empleo a una parte importante de los trabajadores en España. Más o menos 6 de cada 10 trabajadores en España trabaja en una pyme, un 62%, dato que Rafael comentaba antes. Y claro, la reflexión inicial sería, bueno, ¿y esto es bueno o es malo? Porque si leen pues alguno de los artículos de este número, por ejemplo, pues el que ha escrito Rafael y Cristina Mingorance, pues hay una tabla muy interesante de productividad de la empresa en función de su tamaño. Y pues si estamos en un rango donde las empresas de más de 250 trabajadores, las empresas grandes, le asignamos una productividad de 100, pues luego vemos cómo a medida que disminuye el tamaño empresarial, pues la productividad disminuye. Y en las empresas más pequeñas, en las micropymes, pues estamos hablando de una productividad que aproximadamente es un tercio de la de las empresas grandes. Claro, de acuerdo con eso diríamos, bueno, pues parece que no es bueno
que haya muchas empresas pequeñas, porque su productividad es pequeña en comparación con las grandes. Eso sí, entre paréntesis, no es una productividad que en comparaciones internacionales nos deje mal parados. Es decir, nuestras empresas pequeñas no son menos productivas que las empresas pequeñas de otros países de la OCDE. Estamos en un rango similar. Pero lo cierto es que sí que son menos productivas que las grandes. Por lo tanto, la primera reflexión podríamos pensar que no es bueno que haya tantas empresas pequeñas. Pero eso yo creo que es una visión estática. Al final, una empresa tiene un ciclo de vida, una empresa nace, una empresa, pues, por gracia o por desgracia, termina muriendo, pero por en medio pasan cosas. Y una de las cosas que pasan es que las empresas crecen. Si pensamos en las grandes empresas a nivel mundial, las empresas más icónicas que nos vienen a la cabeza a nivel mundial, pues, ¿qué podemos pensar? Google, Facebook, Amazon, no sé, todas estas empresas tecnológicas, pero también Inditex, ¿no? Empresas más nacionales. Bueno, pues todas esas empresas fueron pymes. Por lo tanto, hay una dinámica de crecimiento donde tenemos que tener en cuenta que si hacemos una foto estática, como esta que os describía con los datos de agosto, pues vemos que hay muchas pymes. Pero si hacemos esa misma foto dentro de 10 años, seguirá habiendo muchas pymes. Pero lo que sería deseable es que muchas pymes de hoy ya no sean pymes dentro de 10 años, sino que hayan crecido, hayan evolucionado. Ahí tenemos un núcleo de empresas de carácter innovador, de empresas que afrontan su actividad con una buena idea, que es lo que les da la posibilidad de negocio, pero con una ambición global. Y en esa ambición global, si la idea es buena, pues van a poder crecer. Y en ese sentido, lo que también he analizado en mis artículos, bueno, de manera más modesta, no pretendo prever a un horizonte de 10 años que va a ser de esa estructura, pero sí que hemos hecho un esfuerzo y de hecho, pues precisamente en la empresa en la que trabajo, Randstad, pues estamos trabajando en colaboración con CEPIME para hacer unos estudios predictivos de la evolución de la creación de empleo en pymes, y las predicciones que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que una parte están reflejadas en el artículo, pues reflejan que el año 2017 va a ser un buen año para el empleo en España. Eso es algo, bueno, yo creo que conocido, no es un gran descubrimiento, pero va a ser un año bastante mejor que el promedio para las pymes, especialmente las más pequeñas. La predicción de empleo que vemos para este 2017 en esas pymes supera el 3% de crecimiento del empleo, cuando estamos hablando que con carácter general en España estamos previendo para el 2017 una creación de empleo de poco más del 2,3, 2,2%. Bueno, pues parece que las pymes van a crecer por encima de esa media, y especialmente las más pequeñas, con lo cual, bueno, pues tenemos la confianza de que bueno, pues si esa evolución se produce y si un nuevo gobierno, esperemos, que trabaja para remover esos obstáculos que el profesor Pampillón hacía referencia y que realmente suponen una barrera para muchas empresas para traspasar ese umbral de 50 trabajadores, pues podamos tener un futuro próximo pues más favorable para las pymes. Y quiero terminar ya con una reflexión, tampoco quiero extenderme más, sobre este tema de las barreras, que es una cosa que podemos pensar que a veces no es muy importante, el que si tenemos unas pymes que fundamentalmente son micropymes por debajo de 10 trabajadores, que haya una barrera que dificulte que las empresas pasen de 49 a 50 o hacia arriba, pues no parece que fuera una cosa muy grave, ¿no? Pero fíjense que aproximadamente podríamos situar en ese umbral de 49 trabajadores en España a
un entorno de unas 25.000 empresas. Fíjense que una empresa de 50 trabajadores, si no existieran esas barreras y pudiera crecer y pasar, por ejemplo, a 100 trabajadores, algo muy deseable, bueno, pero digamos ya están en una dinámica de crecimiento, empiezan con 1, 2, 5, 10, 20 trabajadores, llegan a 49. Si pudieran seguir creciendo y llegar a 100, esas 25.000 empresas crearían 1 millón de empleos. 1 millón de empleos, 25.000 por ese incremento. Bueno, pues yo creo que eso es algo que merece dejar ahí esa reflexión para ese futuro gobierno que, bueno, pues trabaje por la creación de empleo y trabaje por la eliminación de obstáculos a las empresas. Pues el potencial que tienen las pymes innovadoras y las pymes que afrontan su ambición empresarial con el objetivo de dejar de ser pyme algún día, pues tenemos un futuro en ese sentido, si se remueven esos obstáculos, pues bastante halagüeño. Y sin más, pues termino aquí, no quiero extenderme más y cierro el micrófono. Muy bien, pues vamos a dar la palabra ahora a Jaime Requeijo, al director de nuestra revista. Por favor, Jaime. Muchas gracias. Tienen ustedes delante un número importante de la revista. Lo que procuramos ahora en el comité de redacción es que nuestra revista analice de forma fundamentada las principales características de la economía española. Y una de las principales características de la economía española y de muchas economías de nuestro entorno es la existencia de pequeñas y medianas empresas que constituyen el núcleo básico de la actividad empresarial y que constituyen en términos cuantitativos pues alrededor del 90 y tantos % de todas las empresas existentes. No se crean ustedes que nosotros somos el país de las pequeñas y medianas empresas, porque resulta que países más ricos que nosotros son también países en los que prosperan la pequeña y mediana empresa. Y en esta revista, pues que es una revista muy completa, se analizan, y ya hemos oído algunas, pues se analizan las dificultades con las que tropieza la pequeña y mediana empresa, o sea, la micro, la pequeña y la mediana, que son dificultades financieras, les es más difícil obtener financiación, dificultades regulatorias, aunque yo aquí soy de los que piensa que este es el país de la regulación. Si tienen ustedes en cuenta que aquí hay regulación local, autonómica, central y europea. Es decir, que contra la regulación y los diferentes boletines oficiales pues tropiezan las micros, las pequeñas, las medianas y las grandes. Tropiezan todas. Pero no hay que olvidar, y lo ha dicho el profesor Bote, que esa visión que podamos tener en un momento dado es una visión estática. Es decir, hay tantas y les pasa esto. Pero es que las empresas crecen. También lo ha señalado Valentín Bote, y resulta que pues, van avanzando por una serie de terrenos, convirtiéndose en muchos casos en grandes empresas. Y hoy las pequeñas y medianas empresas tienen a su favor, sobre todo, primero, la enorme intercomunicación mundial, es decir, la facilidad de las comunicaciones de todo tipo. Yo recuerdo que García Vaquero, que es el consejero delegado de una empresa de quesos, contó una vez en mi clase del IEB que él había empezado a vender quesos en China cuando los chinos empezaron a ver por televisión los partidos del Real Madrid. De manera que todos los elementos se conjugan muchas veces precisamente para apoyar la expansión de una empresa. Y tampoco podemos olvidar que precisamente en las pequeñas y medianas empresas surgen en muchas ocasiones los
empresarios, y permítaseme que no utilice el término emprendedor, porque es el empresario el que realmente tiene esas condiciones. Es el empresario schumpeteriano, es decir, el que innova y se arriesga, ¿no? Pues es el empresario en estas pequeñas y medianas empresas el que tiene la posibilidad efectivamente de innovar y hacer que la empresa crezca. Les recuerdo, aunque todos ustedes lo saben de sobra, que innovar no es solamente innovar en producto, no es crear un producto nuevo. Se puede innovar en proceso, creando un proceso nuevo, o se puede innovar en mercado, encontrando un mercado nuevo. De forma que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de ese tránsito de las empresas y de esa posibilidad de que las empresas pequeñas pues vayan creciendo y convirtiéndose en grandes empresas. Y el mundo está lleno de ejemplos en ese terreno. Pues en el año 1939 y en un garaje de Palo Alto, California, dos amigos decidieron crear una empresa con un capital mínimo. Y bueno, la empresa fue creciendo, fue haciéndose importante, y la empresa se llama Hewlett Packard. Y como ya se he citado, no tengo inconveniente en volverlo a citar. Es decir, en España tenemos algunos ejemplos. El más conocido de los ejemplos es de una empresa que no era una microempresa, era una microempresa. Era una empresa familiar en todo el sentido del término. Y esa empresa pues ha estado creciendo, extendiéndose, convirtiéndose en una empresa multinacional y además con una marca de peso en todo el mundo. Ya se imaginen ustedes que yo estoy hablando de Inditex. No sería el único caso, pero es un caso paradigmático que se estudia en la Universidad de Harvard, cómo esa pequeñísima empresa pues ha llegado a ser una empresa de una dimensión y alcance mundiales. Yo les invito, por tanto, a que se lean la revista, y lo único que me queda son los agradecimientos. Agradecimiento al coordinador de la revista, el profesor Pampillón, que ha llorado un poco diciendo que no se le ocurriría estar fuera del comité de redacción, pero él sabe también que aunque estuviera dentro, seguramente le hubiera tocado algo. En los comités de redacción, el que tiene una idea se arriesga muchísimo a que se la encajen, ¿eh? Como tú tienes la idea, pues hombre, tú te haces el coordinador. Pero llantos aparte, su trabajo ha sido un trabajo espléndido, con Cristina Mingorance. Ha sido un trabajo muy completo y que permite una visión muy amplia y muy profunda de lo que son las pequeñas y medianas empresas. Agradecimiento al profesor Bote, que también ha colaborado aquí, por todo lo que nos ha dicho y las iluminaciones que nos ha transmitido, y agradecimiento en general a todos los que han colaborado en este número, y a todos ustedes por su presencia y atención. Muchas gracias. Muy bien, pues si les parece, vamos a darles a ustedes también la palabra para que intervengan, para que pregunten, para que hagan los comentarios que les resulten pertinentes con respecto a este tema, esencialmente, ¿no? Al tema de las pymes, que es el que hoy vamos a tratar. ¿Quieren intervenir? ¿Alguna pregunta? La primera es la más difícil, después ya hay más. Sí. Por favor. ¿Lo van a dejar un micrófono un momento? Porque estamos emitiendo la presentación por internet. No tengo el dato en la cabeza actualizado, pero sí recuerdo, y a lo mejor me equivoco, pero para ser ese empresario, no emprendedor o sí emprendedor, pero para llevar una pyme normalmente hay un régimen que se llama autónomos. Los empresarios españoles acaban haciendo una declaración fiscal como tales. Los ingresos que acaban declarando acaban siendo de tenor menor que el de sus asalariados. Me gustaría saber si tiene incidencia directa ese tema
en ese otro que hablábamos de no interesa crecer, etcétera, etcétera? ¿O son temas totalmente aparte? La situación de los empresarios, de los que hablamos de sus empresas. Saben toda la polémica sobre módulos, declaraciones diversas, fiscales, todo ese apartado del régimen fiscal de esos empresarios, de tal, ¿tiene incidencia? ¿Está estudiado en el...? ¿O es irrelevante? Quiero decir, la gente se juega su patrimonio, ¿no? Su pequeño patrimonio en montar esas empresas. Acabas viendo casos de todo tipo. ¿Está estudiado ese asunto o se hace solo alusión al tema desde el punto de vista de la empresa y no del empresario? El cuadro que presenta el artículo que está escrito por Alicia Coronil, Carlos del Campo y María Grandal, hay un cuadro en la página 50 del libro, de la revista, con obstáculos al crecimiento. Es un cuadro muy pedagógico y con referencia a los temas fiscales habla de la dificultad que tiene una pequeña empresa, que tiene una gran empresa, pero una mediana empresa, en el tema del pago fraccionario del impuesto a sociedades, la liquidación del IVA, la integración en unidades de grandes contribuyentes y, en definitiva, la mayor inspección fiscal. Pudiera ser que, dado el número de inspectores de Hacienda de los que dispone el Ministerio, la inspección se dirija más directamente a las grandes y medianas, y que por tanto las pequeñas pueden tener pues una capacidad mayor de sumergirse y de estar en la economía subterránea, y un poco esos ingresos que comentabas, ¿verdad?, de que pudieran ser incluso menores que los de sus propios trabajadores, pues por diversos mecanismos que conoce todo el mundo para no pagar tanto Hacienda. Yo, añadiendo a lo que aquí se ha dicho, sí que somos un país de pequeñas empresas, y que somos más de pequeñas empresas que otros países. Es verdad lo que ha dicho el director de la revista, que otros países tienen también unos porcentajes altísimos de pequeñas y medianas empresas, pero nosotros tenemos más altos todavía, y que efectivamente algún sistema podría favorecer la mayor recaudación fiscal absolutamente necesaria para resolver uno de los problemas que tenemos, que está en los papeles estos días, del déficit público muy por encima de lo acordado con Bruselas. Y, lógicamente, eso exigiría a lo mejor una reforma fiscal distinta. Pero yo creo que sobre este punto Valentín a lo mejor tiene más cosas que decir. Bueno, sí. Vamos a ver, cuando planteamos obstáculos al crecimiento, yo creo que hay que ver los distintos umbrales. Muchos de ellos, estos de la página 50, son realmente es un compendio, un cuadro de síntesis muy interesante. Aplica mucho a estas empresas que están en el umbral de 50 trabajadores, que son estructuras societarias con responsabilidad limitada. Por lo tanto, ahí el patrimonio, bueno, lo puede poner en juego un empresario en la medida que esté su patrimonio implicado en haber apostado por esa sociedad, pero no es una situación distinta. El caso de los autónomos, primero, es importante destacarlo porque no es objeto de análisis de estas estructuras de empresas, en la medida que no tienen una estructura societaria. O sea, este dato que les daba de 1.300.000 empresas son personas jurídicas, no autónomos. Pero por dar alguna cifra de autónomos, tenemos aproximadamente unos 3 millones, esto es un dato conocido, y aproximadamente 900.000 de esos autónomos tienen trabajadores asalariados a su cargo. Y ahí hay una barrera importante, y además es una barrera que se produce en el nivel más micro, que comentaba antes el profesor Requeijo. El pasar de 0 trabajadores asalariados a tu cargo a 1 es una barrera muy grande, una barrera que tiene un componente psicológico muy fuerte,
El pasar de no tener nadie a tu cargo, ser tú mismo el que te gestionas, a tener la responsabilidad de una persona o dos a las que tienes que pagarle la nómina todos los meses, que tienes unas obligaciones con la seguridad social, que tienes unas obligaciones con Hacienda, que tienes, bueno, pues al final todas esas obligaciones terminan convirtiéndose también en una barrera muchas veces psicológica, ¿no? El autónomo puede aceptar en sí mismo pues que sus ingresos pueden tener unas fluctuaciones fuertes, pero el asalariado no lo va a contemplar de la misma manera, ¿no? Y entonces al final pues son otro tipo de barreras que influyen en otro rango de tamaño empresarial, y ahí ese autónomo que, insisto, no es el objeto del análisis de pymes, pero que al final son 3 millones de personas en España, pues ese autónomo pues también se ve afectado por esas barreras, ¿no? Y en un contexto mucho más micro, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces es más doloroso para él, porque ahí sí que hay una implicación patrimonial directa, ¿no? En el caso de, bueno, pues que arriesga su patrimonio personal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también hay, bueno, pues estas dificultades para ese autónomo, ¿no? Eso. Un tema que estabais comentando, voy a aprovechar que ya que he cogido yo la palabra, un tema que estabais comentando, a que me gustaría añadirle una cuestión de reflexión adicional, del tamaño de la estructura de las pymes españolas y su comparación internacional. Lo que se ve en algunos de los trabajos que hay aquí en esta revista es cómo efectivamente pues tenemos un número de pymes muy parecido estructuralmente al que tiene Italia, Grecia, Portugal. También hay muchas pymes en Alemania, en Holanda, en otros países, pero hay una diferencia esencial, ¿no? Y es que las medianas empresas, el número de medianas empresas es mucho mayor, ¿no? Y esa es una característica, y también el número de grandes empresas también es mucho mayor, ¿no? Ese es el elemento esencial. Y como antes comentaba en las intervenciones que han hecho tanto Rafael como, bueno, yo creo que habéis hecho todos, las grandes empresas y las medianas empresas tienen mayores índices de productividad, ¿no? Que es un tema que es muy relevante, evidentemente, y también se observa muy bien cómo las crisis económicas pasan de una manera totalmente distinta, dependiendo del tamaño de las empresas. Las empresas grandes y las empresas medianas tienen un índice de supervivencia mucho mayor en las crisis económicas que las pequeñas y que las microempresas. Y ya solo por esa cuestión ya es un tema que es evidentemente muy relevante, ¿no? Eso lo hemos vivido en nuestro país de una manera bastante dramática, ¿no? Del año 2008 para acá, ¿no? Fundamentalmente lo que salió por la puerta fue un número elevadísimo de micros y de pequeñas empresas, y eso fue el tema esencial que provocó la tasa de desempleo que hemos tenido, que todavía seguimos teniendo. Afortunadamente se va reduciendo, pero todavía sigue siendo muy importante. O sea, esta cuestión es absolutamente clave, ¿no? Este es un tema que no es solo clave. En España está en esa problemática, el salto de la pequeña a la mediana y de la mediana a la gran empresa, que también es muy complejo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, también es un tema que tiene una complejidad muy importante. No se produce solo en España, es un tema, por ejemplo, de debate en Francia muy profundo. Desde hace ya varios años están reflexionando sobre ese tema para ver cómo pueden acometerlo. No es igual en todos los países, está claro que hay algunos países que han conseguido que esa temática sea más suave, sea menos compleja para sus empresas, y sin ninguna duda, este es el caso de Alemania, por ejemplo, o el caso de Holanda, y sin ninguna duda este es un camino a seguir. Parece que este es un tema que se pone sobre la mesa de vez en cuando, lo que los gobiernos reflexionan, pero que después no se dan los pasos adecuados para acometerlo y para resolverlo, ¿no? A mí me recuerda un poco a otro tema que también está siempre encima de la mesa, que es la discusión de lo que se tarda, del trámite administrativo para crear una empresa en nuestro país comparado con otros países.
que siempre es algo que vuelve de manera recurrente, pero que no acabamos de resolver, ¿no? Sigue siendo, se han dado pasos, ¿no? Se han dado pasos importantes, pero sigue siendo un tema muy complejo en nuestro país, ¿no? Es algo que me llama la atención, ¿no? Esas resistencias que no se consiguen vencer, son políticas, son administrativas. ¿Qué pasa ahí? Porque eso no se avanza de una manera más decidida. Insisto, es un problema específicamente de España, ¿eh? Francia tiene esa misma situación, Italia también tiene una situación bastante parecida a esas trabas para que las empresas den el salto, ¿no? Y se conviertan en empresas de mayor tamaño, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esta cuestión? Bueno, al final, pues tú bien sabes que a veces las ideas manifestadas, o sea, las ideas reflexionadas fuera del ámbito decisor, luego chocan con una serie de restricciones a la hora de quererlas aplicar de tipo pues político o demás que hacen pues compleja la resolución, ¿no? Las barreras para poner en marcha una sociedad bueno, pues son las que son y se podrían simplificar probablemente, pero la mayor parte, las que dilatan más el proceso para poder ponerse en marcha son las que recaen en el ámbito municipal. Las licencias de apertura y demás es donde está el gran problema. Constituir una sociedad, es decir, crear una SL, es relativamente fácil y relativamente rápido, pero si tú tienes que abrir un negocio con una puerta a la calle y cumplir con unas normativas municipales, lo cual obliga a que alguien tiene que verificar que tu local cumple todo eso, es lo que te dilata muchas veces, ¿no? Y al final, cuando tienes la regulación a nivel local de manera tan atomizada, pues te surgen distintas regulaciones y distintas la dificultad para centralizar una toma de decisión que simplifique ese proceso. Luego, otro tipo de restricciones, pues por ejemplo de tipo laboral, pues las tenemos en los convenios colectivos, ¿no? Muchas veces pues te encuentras con una fractura de mercado por el hecho de que la mayor parte de trabajadores en España está afectado por un convenio colectivo sectorial provincial y, bueno, pues tiene sentido que los trabajadores de la restauración de Móstoles pues tengan un tratamiento laboral distinto a los trabajadores de la restauración de Alcorcón. Pues dices, probablemente no tiene ningún sentido que sea distinto, pero oye, es que Móstoles o Alcorcón tienen más población que algunas provincias españolas y tenemos todos los sectores o una parte muy importante de los sectores económicos con una regulación provincial. Y al final eso también genera luego rupturas de mercado, dificultades de funcionamiento y barreras al crecimiento, ¿no? Yo recuerdo cuando era un chaval en un curso de verano, una ponencia del director de recursos humanos de ALSA, la empresa de transporte, que nos contaba la complejidad que supone tener movimiento de autobuses por toda España, una flota de trabajadores que hoy está aquí, mañana está en Cádiz y duermen en Bilbao, pero que son trabajadores que están afectados por 50 convenios colectivos distintos. Y bueno, pues el carajal que esto supone, porque no es solamente sueldos distintos, es condiciones de trabajo distintas, periodos de descanso distintos. Al final, bueno, pues es una complicación que también dificulta el crecimiento empresarial y afecta a la productividad, ¿no? O sea que al final hay barreras de apertura de una puesta en marcha de una sociedad, pero luego yo creo que lo peor viene después. Lo peor viene después. Y bueno, no sé si Rafa quería comentar alguna cosa o... No, sencillamente que efectivamente tanto para las empresas grandes como para las pequeñas, pero las pequeñas se mueven en un ámbito probablemente más local, pero el crecer supone
entrar en esa dinámica de distintas legislaciones autonómicas y municipales que tú muy bien has comentado. Y la unidad de mercado, y hay una ley de unidad de mercado, no funciona en España. Sigue sin funcionar por mucha ley de unidad de mercado que exista. Y el dato que comentaba Pascual, pues es que hemos bajado de 23 días para crear una empresa a 13 días, pero aún siendo 13 días un menor número de días, estamos todavía muy por encima de la media de la OCDE, que son 9 días. O sea que todavía hay recorrido para crear una empresa con menos cargas burocráticas en el momento de su fundación, ¿no? Vale, ahí está. Sí, yo quería añadir algo que también juega en el mismo sentido. Es un elemento cultural. El mundo latino, pues Francia, Italia, España, etcétera, en las relaciones de todo tipo está basado en la desconfianza. Es decir, nadie actúa correctamente hasta que lo demuestra. El mundo sajón, tendríamos ahí pues el Reino Unido, Norteamérica, etcétera, está basado en la confianza. Es decir, todo el mundo es fiable hasta que demuestra que no lo es. Y eso se transmite precisamente en una carga regulatoria enorme que en España se acentúa porque hay regulaciones de todo tipo a todos los niveles, ¿no? Pero yo creo que eso explica algunas cosas. No resuelve nada, por supuesto, pero yo quería ponerlo de manifiesto. Yo recuerdo perfectamente que hace ya mucho tiempo pasamos 2 veranos en un pueblecito inglés que se llama Haslemere, está al sur de Londres. Y entonces el primer año, bueno, eran unas vacaciones familiares, yo fui a alquilar un coche. Firmé unos papeles, etcétera, y llevé el coche, y como los papeles decía lo que tenía que hacer al devolverlo, pues yo lo hice exactamente. Estaba recién lavado, depósito lleno, etcétera. El segundo año fui a alquilar un coche al mismo sitio, y entonces a unos 12 metros el propietario de la empresa que me alquilaba el coche me saludó por mi apellido y me dijo: coja usted el coche que quiera y a la vuelta hacemos los papeles porque había estado muy ocupado. Bueno, esto en el mundo latino, desde luego, no se suele dar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es decir, del sustrato cultural que hay y que en muchos aspectos pues frena la actividad económica de muchas maneras. Tenemos 2 peticiones de palabra. En primer lugar, por favor. No, sí, yo quería hacer no sé llamarlo comentario. Bueno, no se ha hablado nada, bueno, porque no están los artículos tratados, pero yo creo que también un problema que puede tener el colectivo de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las micros, es la calidad del empresario. Es decir, seguramente en los últimos años el nivel de formación o educación de la gente es mayor que hace años previos, pero a veces en algunos trabajos también se ha puesto de manifiesto que en general, pues con una mayor calidad del empresariado español, pues tendríamos otro panorama seguramente mejor, diferente y con más convergencia hacia esa media que decíais de los países de la OCDE o de los países europeos en los que estamos, ¿no? No sé si tenéis algún comentario, alguna información al respecto. Hombre, vamos a ver, dentro de lo que venimos comentando de la mejora de la productividad como un objetivo incluso para aumentar esos ingresos fiscales y las cotizaciones y darle futuro a nuestras pensiones, sin duda el nuevo gobierno tiene que urgentemente ponerse en una reforma de la fiscalidad, en una reforma de la financiación de las comunidades autónomas y en una reforma de las pensiones. Y eso va unido a una reducción del gasto público innecesario, al gasto público
que es suntuario, un gasto público que tiene mucho que ver con las reformas que hay que hacer en los entes territoriales y quitar la grasa y cortar la grasa y poner más el énfasis en la investigación y desarrollo, que tampoco es tantísimo dinero, pero es una pena cómo ha ido descendiendo el porcentaje del gasto en I+D sobre PIB, y poner el énfasis en la educación. Yo creo que en la medida en que aumente la innovación y el capital humano, lógicamente aumentará la productividad y la calidad del empresariado. Comentabas, Rafael, el que escribe, que escribe Allard, Farber y Newhall sobre la crisis económica a la iniciativa emprendedora, el autoempleo entre las mujeres jóvenes de España, que es un tema bastante interesante. Está muy bien escrito y bueno, a mí me llama mucho la atención porque es un tema bueno, que no conocía, que es un tema novedoso para mí. Pues se ve efectivamente cómo está aumentando de una manera muy significativa la tasa de autoempleo de las mujeres en estos años y cómo, por nivel educativo, pues es bastante mayor, ¿no? Entre las jóvenes universitarias, entre cómo el nivel de formación incide de una manera muy significativa en este tema, ¿no? Como es una serie bastante interesante, ¿no? En línea con lo que estabas comentando, Juan José. Por favor. Sí. Buenos días. Soy Antonio García de la Vuelta, de que quisiera acabar. Bueno, me parece que están diciendo cosas muy sensatas y razonables, pero creo que también hay otras que se deben añadir. Hay casi 900.000 autónomos o personas físicas con trabajadores, hay casi 1 millón de trabajadores en formación, porque todavía lo estaba mirando aquí, y a veces tienen hasta 50 trabajadores autónomos, por lo tanto eso hay que considerarlo en el régimen de búsqueda de nuevas ideas sobre pymes y autónomos en España. En segundo lugar, quería manifestar que no se sabe muy bien si el modelo empresarial pyme, dominantemente pyme en España, porque desde los años 90 hasta la actualidad la participación de micros ha ido aumentando cada vez más y las de grandes y medianas cada vez menos. Si ese tejido responde a un sentido de política económica que busca el equilibrio óptimo como ese tipo de modelo productivo, o si más bien es una estructura productiva que a lo largo de decenas de años, por lo menos desde la transición, vamos a hablar también anteriormente, se ha ido acomodando a un viejo modelo productivo español, no existe el sur, que hay una mesa ahora mismo, el sur europeo. Parecería más bien esto, que había una acomodación. Yo creo que no hay ningún tipo de objetivo de política sobre el modelo empresarial. En España nunca la ha habido, donde por eso hay tantas reglas, tantas normas, tantas regulaciones distintas por niveles, sino lo que se ha ido acomodando, los empresarios han ido acomodando un modelo productivo tradicional que les lleva a sectores tradicionales, que les lleva a ser poco, esos sectores son tradicionales, son poco innovativos, son poco abiertos al exterior, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que hay que plantearse es esto. Eso que se dice cambio del modelo productivo es más bien cambio del modelo empresarial en nuestro país, que tiene que permitir crecer las empresas, hacer que también las empresas crezcan. Mientras no crezcan, no tenemos nada. O sea, yo creo que vamos a estar siempre, aunque hayamos exportado más en las exportaciones, unas cuantas pymes, porque en el fondo el 90% de las exportaciones, de todas las exportaciones de estos años de recesión han sido, lo que explican, 4.900 empresas. Entonces, han entrado pequeñitas, pero han hecho muy poco, aunque hayan entrado pequeñitas. Y eso no cambia. Bueno, entonces, el objetivo es cambio de modelo empresarial, pero el modelo empresarial, lógicamente, tiene que ver con la regulación, efectivamente, pero también con la aportación del empresario en relación al que el caballero anterior que ha preguntado. El empresario también tiene que poner mucho de su parte para salir de... No es solo una cosa regulatoria, no es una cosa solo pública de política, sino también es una cosa de los empresarios. De estos 3 millones y pico de empresas que hay en España, o 1.400.000 con trabajadores y 950.000 sin trabajadores, de todas esas empresas prácticamente todos son dueños, no son empresarios.
España no comprende a 1.000 son los que gestionan, los que coordinan, los que deciden, los que aportan capital humano, los que... Bueno, pues ese aspecto a mí me parece que es básico del caballero anterior, sobre la introducción de modelos de gestión que estaría detrás de ese menor tamaño, de ese acomodaticio formato que hemos elegido en España, también en Sur Europa, pero principalmente en España, en Italia también, pero hay por muchísimas más pequeñas empresas, ese formato tradicional que decíamos atrás. Bueno, nada más, nos puedo, pues. Bueno, aprovecho para saludar y darle también las gracias a la presencia al profesor García Tabuenca, que está con nosotros en esta presentación, que también es uno de los que han participado en la elaboración de este número, y que le agradecemos mucho, como digo, su presencia. ¿Queréis comentar alguna cuestión? Bueno, la verdad es que me parece una reflexión muy interesante. Yo coincido en ese diagnóstico de que no ha existido una política deliberada que haya terminado generando esta estructura empresarial. Yo creo que no es consecuencia de un óptimo derivado de unas políticas diseñadas ex profeso, sino que es lo que de manera, pues como ha definido, acomodaticia, ha resultado de una serie de regulaciones y de restricciones, y hemos terminado pues con esta estructura y este modelo empresarial. Por lo tanto, sí que hay una pata de esa responsabilidad que depende de estas regulaciones y de estas trabas que hemos definido, pero también me parece muy interesante la idea de la calidad de los empresarios como una consecuencia también. Yo la verdad es que lo que pasa que estaba intentando pensar en estos minutos cómo definiríamos eso de calidad del empresario, qué es un buen empresario y un mal empresario. Seguro que se nos ocurren cosas, ¿no? Pero al final probablemente algo en lo que todos coincidiríamos es que un elemento importante para ser considerado buen empresario es aportar valor a tus accionistas, que en muchos casos eres tú mismo, en una parte importante, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Y al final, pues si no aportas valor a tus accionistas y por lo tanto pues no puedes ser buen empresario, vas a desaparecer. Es decir, esa dinámica de la que hablábamos antes pues te va a sacar del mercado, y yo creo que tampoco hay que olvidar la alta tasa de mortalidad que tienen las empresas nuevas, ¿no? Que en los primeros 2 años pues el 80% de los proyectos empresariales fracasa, y eso es así. Entonces, bueno, pues solo el que demuestra ser buen empresario, al menos en la dimensión de aportar ese valor, pues tiene un recorrido posterior. Es cierto que es un elemento mucho más complejo esto de qué es ser buen empresario, y uno puede estar aportando valor y fallando en otros aspectos, ¿no?, que complementarían esa visión del buen empresario. Pero al final, si hay un elemento de disciplina del mercado que hace que muchos terminen saliendo. Y luego yo creo que tampoco creo que el perfil promedio del pequeño empresario en España pues sea muy diferente en esos parámetros que pudiéramos definir de calidad a otros muchos pequeños empresarios de otros países, ¿no? No creo que nosotros en ese sentido podamos autoimponernos un sello de peor calidad sin tener un... Vamos, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero lo dudo. Bueno, todos los indicadores internacionales sobre esto, en términos de calidad empresarial, mejor dicho, en términos de la aportación de la dirección empresarial a la mejora de las empresas, al crecimiento de las empresas, específicamente todo lo que se refiere
a los índices de competitividad del World Economic Forum, de ahí está extraído algunas ideas que yo he aportado por ahí, que también vienen a su vez de Huerta y Salas, que los han citado, ese artículo está muy citado en esta revista, he podido ver. Yo creo que salimos muy mal parados, estamos en todos los indicadores muy por debajo. Cuando tomas los pilares internacionales de competitividad, a lo mejor somos parecidos a los otros empresarios, como estabas diciendo ahora mismo, pero algo sale porque esa encuesta la hacen varios miles de directivos, 25.000 directivos y empresarios y políticos del mundo. Entonces, algo hay que por lo que nosotros tenemos una peor desempeño en la dirección empresarial, en la gestión empresarial, en las responsabilidades empresariales. También es verdad que también hay otros aspectos, hay más institucionales, que ahí se recogen, pero salimos muy mal parados, ¿no? Entonces, esto es que tenemos un modelo, como decías, o como yo también decía, acomodaticio. Nos hemos acomodado a un viejo modelo tradicional y no sabemos cómo salir. Y los empresarios tampoco saben cómo salir, y los gobiernos tampoco saben qué hacer. Y está todo parado. Porque yo creo que mucho romanticismo de las pymes, pero las pymes lo único que están haciendo es mantener un poco el empleo cuando se puede, porque tampoco están manteniéndolo demasiado en estos tiempos. Aquí se ha visto, con la burbuja ya se ha visto. Y se ha visto sobre todo porque dices, los malos empresarios salen. Bueno, depende. Durante la burbuja financiera, y después ya la corrección ha sido distinta, han sobrevivido empresarios locales, todas estas pymes han sobrevivido con rentabilidades financieras por encima de las empresas españolas internacionales. Por encima, bueno, porque el tipo de interés estaba barato, es cierto, pero porque el crédito que tomaban, los empresarios, en lugar de dedicarlo y de orientarlo a reformar, a modernizar sus empresas, a internacionalizarse, a innovarse, etcétera, etcétera, no sé por qué será, pero lo dedicaron al negocio local, que era gordo y extrajeron rentabilidades muy altas. Llegó el ajuste y claro, se quedaron apalancadas y ahora no saben lo que hacer, 1,5 millones de empresas están así todas, ¿no? Pero este es el modelo que tenemos y este modelo, por algún lugar hay que romperlo, y este gobierno y el siguiente y 3 generaciones tiene que romper este modelo, porque si no seguiremos con un régimen o con un sistema empresarial de low profile. O sea, yo creo que va a ser eso.